bienvenidos a todos a este vídeo. Como veis, esto se trata de hablar un poco más de qué le ocurre a un número complejo cuando lo multiplicas por un número real. Y alguien diría, bueno, pero si ya hiciste un vídeo, ¿por qué no lo contaste todo ahí y ahora haces otro? Y la respuesta es un poco que en ese vídeo quise contar lo que es intuitivo para la gente cuando empieza a estudiar esto, porque a veces, si se cuenta mucha información, o al menos eso me ocurría a mí, pues no la entendía, no la asimilaba y al final pues me daba igual porque no me había enterado de nada. Entonces aquí lo que quiero haceros pensar es, pensar en un número real como si fuera un número complejo. Entonces vamos un poco a recordar esta cosita, esperad. Vale, habíamos visto, ¿no?, en el caso de multiplicar por i, lo que no era multiplicar por i, ¿cierto? No era rotarlo sobre sí mismo, sino rotarlo en torno al origen de coordenadas. O sea que rotar algo 90 grados al multiplicarlo por i era hacer esto, ¿verdad? Girarlo en torno al centro de coordenadas. Pero eso era módulo 1. ¿Qué ocurría si yo multiplicaba esa región por algo que fuese un módulo mayor que 1? Pues que al final mi dibujo se iba a agrandar. El asunto es que ahora la pregunta es, imaginaros que yo tengo un número z, del módulo, pues lo que veis aquí, esta longitud, y quiero hacer rotar a ese número z, que es esta flechita, sin que varíe su distancia al origen de coordenadas, es decir, que no cambie su módulo, de manera que rote, fijaros, 2pi, ¿vale? 360 grados y acabe donde empezó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa cosa mola un montón, no sé si lo habéis visto. Yo todavía no soy muy bueno haciéndolo, pero la verdad es que está bastante chulo. Pero el caso es ese, ¿no? ¿Cómo hacéis rotar a algo 360 grados sin que varíe su módulo? Bueno, si vosotros sabéis que no queremos que varíe su módulo, lo que yo tengo que hacer es multiplicar a ese número z por un número, ¿vale? Complejo, me da igual, pero cuyo módulo es ¿qué? Cuyo módulo es 1. Entonces voy a multiplicar mi número z sub 1 por un número z, que va a ser un número z sub 2, lo voy a poner aquí, pero el número z sub 2 lo puedo reescribir como algo que tiene el módulo de z sub 2 por e elevado a la i y un cierto ángulo θ. Bien, como no quiero que cambie el módulo de z sub 1, este z sub 2 ha de ser de módulo 1, ¿lo veis? Y si quiero que rote 360 grados o 2pi radianes, ¿cuánto tiene que ser aquí el ángulo? Pues el ángulo tiene que ser eso, ¿no? 2pi. Esa es la única manera en la que esto va a rotar 360 grados, porque ahora el z sub 1 yo lo escribo de forma polar, elevado a la i θ sub 1, y si lo multiplico por todo esto que hay aquí, ¿verdad? Pues lo estaría multiplicando por el módulo de z sub 2, que hemos dicho que es 1, por e elevado a la i 2pi radianes. Y entonces me quedaría módulo de z sub 1 por 1, pues módulo de z sub 1. El módulo, su distancia al origen no ha cambiado. Y ahora e elevado a la i por z sub 1, y fijaros, ¿no? Más 2pi. Esto es lo que tendría yo que hacer. De esta manera tendría mi número en exactamente la misma posición, porque habría rotado 2pi. Claro, entonces lo he multiplicado por este número de aquí. ¿Y este número de aquí qué es? Pues fijaros, ¿no? El módulo se mantendría igual y ahora sería que coseno de ¿cuánto? De 2pi más i veces seno de 2pi. Si hacemos este cálculo, ¿qué obtenemos? Pues que 1 por el coseno de 2pi, como el coseno de 2pi es 1, pues 1 por 1, que me queda 1. Así que todo esto de aquí se podría simplificar en simplemente un número 1, que sería la parte real de mi número complejo. Pero es que el seno de 2pi, ¿qué es? El seno de 2pi es 0. Entonces, no tendríamos parte imaginaria. La parte imaginaria sería 0. Es decir, que lo que hemos hecho, ¿no?, para rotar nuestro número 360 grados es multiplicarlo ¿por qué? Por el número 1, porque la parte imaginaria del número 1 es 0. Dejadme que haga hueco. Bien,
Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque si nos acostumbramos, que fue una de las cosas que me ocurrió a mí, ¿no?, cuando estudiaba esto, a considerar que multiplicar un número complejo por un real, o me da igual hablar de un número complejo que de una región, ¿de acuerdo? Si yo me empiezo a acostumbrar a que multiplicar una región por un número real lo que me hace es pues agrandarla o disminuirla, y no estoy pensando para nada en que puede conllevar un giro, y lo que asimilo a girar es simplemente multiplicarlo por números donde yo veo que hay parte imaginaria, de repente el concepto de dar una vuelta entera, que es a priori bastante intuitivo, ¿no?, hacer 2pi, como que se vuelve confuso, porque dices, ¿qué se vuelve 2pi? O sea, ¿cómo hago que algo gire 2pi? Y tú dices, pues multiplicando por un número complejo cuyo argumento sea 2pi, y descubres que todos los números complejos cuyo argumento es 2pi, pues son números reales, porque ocurre que la parte imaginaria al final desaparece. Entonces, lógicamente, claro que solo un número z, si yo lo multiplico por 1, pues se queda donde está, claro que sí, pero si ese 1 lo escribo en vez de como e elevado a la i0, porque el 1 podría tener este argumento 0, lo escribo como 1 igual a e elevado a la i a la 2pi, cuando yo multiplico este número z por el 1 escrito de esta manera, esto implica una vuelta de 2pi. E insisto, lógicamente al final ese número z vuelve a quedar exactamente en el mismo punto, pero ha dado una vuelta. Vale, eso por un lado. Y luego, ¿os acordáis que en los vídeos en los que estuvimos trabajando con la idea del argumento con A minúscula, yo os comenté que un número complejo tenía un cierto argumento, ¿vale? Pero que si a ese argumento le sumábamos 2 veces pi, iba a seguir siendo el mismo número complejo, porque sumar al argumento 2 veces pi era volver al mismo sitio. Y cuando hicimos eso, ¿os acordáis que sacamos este planito y yo os dije, bueno, pues si yo tengo un número z y sumo a su argumento 2pi, lo que hace es volver al mismo lugar? Bien, pues es que daros cuenta que multiplicar por 1, cuando yo considero que el argumento de 1 es 2pi, es exactamente eso, es sumar 2pi al argumento de mi número complejo. Bien, y entonces es por todo eso por lo que yo creo que es mejor asimilar que un número real es un tipo particular de número complejo, ¿vale? Es como un tipo, sí, muy especial de un número complejo. Un tipo especial de número complejo, que sí que va a conllevar un giro. Lo que pasa que yo puedo ver ese número real, si está sobre el semieje real positivo, como que su argumento es 0 radianes, o podría verlo como que es 2pi o 2pi más n veces 2pi, ¿verdad? Esto puede ser las vueltas que sean. Y eso, ojo, cuando hemos estado hablando de los números reales en el primer vídeo, hablamos siempre de los números positivos, para hablar de que una región, pues si la multiplicabas por 2 se hacía más grande, pero si la dividía entre 2 se hacía más chiquitita. Pero ¿qué pasa con los números reales que son negativos, ¿no? Con menos 8, con menos 10, con el que queráis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaros que todos los números reales negativos, ¿vale? Voy a poner aquí menos 3. ¿Cuál es la forma de Euler de este número? Pues su módulo, que el módulo es 3, por e elevado a la i, y fijaros, porque el argumento de menos 3 es una de 2, o pi o menos pi, ¿no? Da lo mismo, vaya por un lado o vaya por el otro. Y si quiero definir el argumento principal, ya os acordáis, ¿no? Arg con A mayúscula, tiene que ser un ángulo θ que pertenezca, y si quiero decir que es pi, pues pongo paréntesis a menos pi y pongo un corchete a pi, y si no, pues al revés. Pero el caso es que es pi, así que multiplicar por un número real si es negativo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rotar mi imagen pi radianes. Entonces, fijaros que lo que iba a hacer ya no es rotar 90 grados, sino como reflejarse al otro lado del eje imaginario. ¿Lo veis? Esta región de aquí pasaría a estar en el otro lado, habría rotado 180 grados. Es por eso que la multiplicación con los números reales yo no la pensaría simplemente como que me amplían, me reducen o algo. Yo pensaría que también van a hacer rotar la imagen. Lo que pasa que es que, bueno, si yo elijo el argumento como 0 cuando estoy multiplicando por un número real positivo,
pues no gira, pero si planteo su argumento como 2pi, pues me da una vuelta entera. Aunque al final, lógicamente, si tú solo ves el inicio y el final del número, lo ves en el mismo sitio si lo has multiplicado por 1, o lo ves expandido 2 veces si lo has multiplicado por 2, o lo que sea. Así que nada, lo importante de este vídeo es que empecemos a asimilar que los números reales vamos a trabajar con ellos siempre ya como si fueran complejos, como si tuvieran una parte imaginaria, y que el argumento pues puede ser, bueno, pues lo que nosotros veamos, ¿vale? Así que nada, voy a dejaros unos vídeos para que vayáis viendo pues algunas transformaciones y bueno, pues un abrazo, chao.